Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este webinar llamado Introducción a Blazor. Mi nombre es Héctor Uriel Pérez Rojas, como ya lo ha mencionado Lautaro. En verdad estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes hablando de esta maravillosa tecnología. Les cuento un poco acerca de mí. Soy desarrollador de software con .NET con más de 10 años de experiencia. He trabajado con diferentes tecnologías Microsoft. Y en estos momentos estamos trabajando con Blazor. De hecho, tenemos una iniciativa también de la cual vamos a platicar más adelante, en la cual pues queremos que más gente conozca sobre este maravilloso framework y pues para que sepan realmente qué es esto y por qué deberían de animarse a utilizarlo, aunque sean proyectos pequeños. Entonces vamos a dar inicio con esta introducción a Blazor. Vamos a platicar primero acerca de cómo están las aplicaciones construidas hoy en día, las aplicaciones web. Si nosotros vemos una aplicación web hoy en día, vemos que están construidas en su mayoría con lenguajes como Java, .NET, Node.js. Y en la parte de las aplicaciones para los browsers o para los clientes, vemos que son aplicaciones que se ven muy bien, que están construidas de una forma visual interactiva para que la gente pues se quede en ellas más tiempo. Pero la cosa es que estas aplicaciones que son del lado del cliente regularmente están creadas con algún tipo de framework como Vue, como Angular, como React. Y para los que no sabían, todo esto significa que o se traduce en código JavaScript. Entonces, si aprendes estos frameworks, necesariamente es porque tienes que trabajar con JavaScript del lado del cliente. Y pues para aprender uno de estos frameworks, vemos que aquí nada más tenemos 3 diferentes frameworks, pero en realidad existen muchos más. Y si quieres aprender uno, aprendes ese y si luego en el trabajo te piden que desarrolles con otro, tienes que aprender otro framework o cómo desarrollar con él. Y así va pasando con cada uno de los frameworks. Entonces la curva de aprendizaje puede llegar a ser un poco alta y pues al final de cuentas tienes que aprender muchísimo para poder llegar a hacer alguna cosa en específico. Y también otra cosa que vemos es que no reutilizamos el mismo lenguaje que utilizamos para el lado del servidor y el lenguaje para el lado del cliente. Si vemos, tenemos lenguajes totalmente diferentes de un lado y del otro. Y es así como están construidas las mayorías de aplicaciones web hoy en día. Entonces, esto cambia totalmente con la entrada de WebAssembly. Y esto de WebAssembly realmente es algo maravilloso. Hay mucha gente que todavía no conoce acerca de WebAssembly, pero la definición de WebAssembly es que es un formato de instrucciones binario para una máquina virtual basada en una pila. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que al requerir apenas un pequeño esfuerzo para convertir el código en binario, esto hace que WebAssembly sea más rápido. WebAssembly es una característica que ya está siendo integrada o que ya está integrada en los navegadores más modernos. Aunque tú no lo sepas, WebAssembly ya está funcionando como parte de tu navegador. Y ahorita vamos a hacer unas demostraciones para que veas que esto es cierto. Y bueno, comentamos que WebAssembly es un formato de instrucciones binarias y aquí tenemos un ejemplo de instrucciones binarias precisamente de WebAssembly. Y tal vez lo ves y dices, es bien fácil programar en WebAssembly. Pero la verdad o la gran ventaja de WebAssembly es que no necesitamos programar en código binario como vemos aquí o en instrucciones binarias, sino que nosotros con WebAssembly y gracias a las empresas que se han esforzado para lograr llevar a cabo lo que es la conversión de tu código o tu lenguaje de programación como C, C++, C Sharp, etcétera, nosotros ya podemos escribir código en estos lenguajes. Esto pasa por un compilador, se convierte al código binario y ya esto se ejecuta de una forma instantánea en el navegador a través de WebAssembly, que es uno de los sabores de Blazor. Entonces, tú tienes todas las características que tendrías en una aplicación normal en el browser, en el navegador, pero con la diferencia de que ya no necesitas utilizar JavaScript para nada. O bueno, puedes utilizarlo si quieres hacer integraciones de algún tipo, pero si no quieres utilizarlo o si no es necesario que lo utilices, simplemente puedes utilizar C Sharp, puedes utilizar C, C++, depende el compilador también que tengas disponible. Y vamos a ver algunos ejemplos o demostraciones de esto de WebAssembly para que veas de lo que es capaz WebAssembly. Puedes abrir las ventanas de los ejemplos si así lo deseas también. Aquí tenemos la página principal de WebAssembly, webassembly.org, y aquí viene pues toda la descripción de qué es esto de WebAssembly.
y también vienen los navegadores que tienen hoy en día WebAssembly integrado. Y vamos a ver algunos ejemplos para que veas hacia dónde va la web, porque yo lo estoy diciendo en estos momentos que esta parte de WebAssembly es hacia donde vamos, es hacia donde llegaremos algún día. Tenemos aquí un ejemplo que es bastante conocido por todos nosotros, que es el ejemplo de Google Maps. Pero la diferencia del Google Maps tradicional que conocemos, que abrimos con maps.google.com, y esta aplicación que vemos aquí, es que esta aplicación está hecha totalmente con C++, pero se está ejecutando con WebAssembly. Y si empezamos a utilizar esta aplicación, vemos que es una aplicación que tiene un rendimiento que es bastante fluido, es un rendimiento casi nativo. Y esto es precisamente por lo que les comentaba de las capacidades de WebAssembly. Parece que estuviéramos utilizando la aplicación, aquella que instalábamos en nuestras PCs y podíamos navegar a través de pues los lugares del mundo. Vemos que es un flujo bastante rápido. Y parece que fuera una aplicación que hubiéramos instalado en nuestra PC porque utiliza gráficos, utiliza pues varias características nativas, pero realmente esto se está ejecutando en el navegador y tú también puedes probar esta aplicación si así lo deseas. Bueno, es un ejemplo de muchos que se pueden utilizar con WebAssembly. Tenemos otro ejemplo que seguramente algunos de ustedes conocerán, la aplicación de AutoCAD, que sabemos que es para llevar a cabo el diseño de planos y demás. Podemos ver en esta aplicación que también está basada en C++ y que se ejecuta en el navegador. Vemos cómo tenemos esta aplicación de AutoCAD, pero ejecutándose en el navegador. Y para aquellos que por alguna razón hayan utilizado AutoCAD, sabrán que AutoCAD es una aplicación que necesita muchos recursos de nuestra PC para poder ejecutarse correctamente. Y la gran diferencia es que nosotros estamos ejecutando esta aplicación desde el navegador y parece que tuviéramos la aplicación instalada en nuestra PC. Vemos que tenemos este despliegue de este plano de una forma, o renderizado de una forma muy nativa también. Y vemos que es un rendimiento bastante impresionante respecto a lo que tendríamos con una aplicación en el browser tradicional. Y estas son algunas de las características o de las cosas que nos permite hacer WebAssembly precisamente. Tenemos aquí un tercer ejemplo que es un poco más sencillo, pero que también nos demuestra lo que se puede hacer. Y aquí básicamente esta aplicación es una aplicación que nos permite subir una imagen y esta aplicación lo que hace es comprimir la imagen, pero sin perder calidad. Entonces tenemos aquí lo que es una fotografía. Vemos que la calidad entre la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha, pues es casi nula. Sin embargo, el peso de cada imagen vemos que es diferente. En el caso de la izquierda, esta imagen pesa 2.79 megas y en el caso de la derecha únicamente 859. Tenemos aquí algunos otros ejemplos que podremos nosotros probar. Tú también puedes probarlo en esta URL, squoosh.app. Y vemos que tenemos aquí otra imagen que hace una comparativa de una imagen de 1.62 megas. Se ha hecho la conversión a una imagen de 154 megas, pero vemos que la calidad pues es realmente impresionante en ambos casos. Entonces son algunos de los ejemplos del uso de aplicaciones o la ejecución de aplicaciones en WebAssembly. Y seguramente alguno de los que está conectado se habrá impresionado también porque tenemos aplicaciones que se ejecutan bastante bien en nuestro navegador. Y entonces es hacia allá donde vamos con esta característica de WebAssembly. Hay muchas empresas que hoy en día se están apurando en desarrollar o en migrar sus aplicaciones para hacerlas funcionar también en el navegador. Con estas características de WebAssembly ya nosotros podríamos tener aplicaciones como Photoshop, aplicaciones como Illustrator y otras aplicaciones que son algo pesadas, pues ejecutándose del lado del browser. Y esto sería, o esto es realmente algo que está cambiando el mundo hoy en día, literalmente. Es un boom esto de WebAssembly. Y hablando de WebAssembly, tenemos uno de los sabores de Blazor WebAssembly. Vamos a hablar más acerca de los sabores de Blazor más adelante. Pero tenemos Blazor, que forma parte ya de Visual Studio. Vamos a ver más adelante con una demostración esto. Entonces, ¿cómo podemos ejecutar nosotros aplicaciones?
.NET, vamos a hablar de aplicaciones .NET en WebAssembly. Bueno, cuando nosotros creamos una aplicación o desarrollamos aplicaciones con Blazor, lo que realmente pasa es que el runtime de .NET es enviado como parte de la aplicación que nosotros vamos a desarrollar y este se va a ejecutar dentro de WebAssembly. Y sabemos que el runtime de .NET en todas las plataformas es el que nos permite ejecutar código .NET, código C# o código o algún otro lenguaje que sea soportado en .NET. Entonces, gracias a que nosotros desplegamos el runtime de .NET en WebAssembly, esto nos permite ejecutar código C# y más específicamente el código que desarrollemos con Blazor. Y pasando a una definición un poco más formal, ¿qué es Blazor? Blazor es una plataforma de trabajo o framework para la creación de interfaces de usuario web interactivas del lado del cliente con .NET. Es decir, Blazor está pensado más para el desarrollo de aplicaciones que tienen que ver con la interacción del usuario. Es para que el usuario tenga una sensación de que está trabajando con una aplicación rápida, una aplicación pues en tiempo real y que vea sus cambios de una forma inmediata, que no tenga que estar actualizando su navegador. Y esto es lo que nos va a permitir Blazor desarrollar aplicaciones de este tipo. Y tenemos aquí algunas características de Blazor. En primer lugar, Blazor es un framework de desarrollo para single page applications. También te permite crear interfaces de usuario web interactivas utilizando C# en lugar de JavaScript. Esto ya lo hemos comentado anteriormente. Ya puedes utilizar C#. Realmente esto se me hace una maravilla, que puedas utilizar C# para desarrollar este tipo de aplicaciones. Antes tenías sí o sí que aprender JavaScript, ya sea solito o ya sea con algún framework, pero hoy en día ya podemos desarrollar con C# este tipo de aplicaciones. También las aplicaciones Blazor se componen de componentes web reutilizables utilizando C#. Si ya has utilizado C#, entonces Blazor se te va a hacer muy fácil de utilizar. Vas a poder utilizar también HTML y CSS. También el código del cliente y servidor son escritos en C#, lo que permite compartir código y bibliotecas. Esa es una gran ventaja, porque hoy en día ya nosotros podemos reutilizar este código C# entre diferentes proyectos. Inclusive hay un proyecto en GitHub de Benjamín Romero que nos permite llevar a cabo la compartición de código de unas bibliotecas comunes en aplicaciones Blazor y aplicaciones Xamarin. Entonces ya con esto no tenemos que estar reescribiendo una y otra vez la diferente lógica de negocio, sino que podemos escribir una sola vez el código y reutilizarlo en proyectos Xamarin, proyectos Blazor e inclusive en algún otro tipo de proyectos. Y también es una característica de ASP.NET. Perdón. Es una característica de ASP.NET. Lo vamos a ver esto un poco más adelante. Otra pregunta, ¿dónde se puede utilizar Blazor? Es una de las preguntas comunes. Bueno, podemos utilizar Blazor del lado del cliente en cualquier navegador que cuente con soporte WebAssembly. Esto es muy importante, porque si nos preguntan, o una de las preguntas comunes es, ¿se puede utilizar Blazor en navegadores Internet Explorer 6, por ejemplo? Y la respuesta es que no, tu navegador tiene que tener soporte para WebAssembly. Por eso es muy importante esto. Tenemos aquí otra gráfica que nos muestra algunas compatibilidades de Blazor WebAssembly. Entonces vemos aquí algunas versiones de los navegadores con sus versiones más recientes y vemos si tienen compatibilidad con Blazor o no. Como vemos, WebAssembly tiene compatibilidad con las versiones más recientes de los navegadores. Inclusive hoy en día los navegadores se actualizan y a veces ni nos damos cuenta. Entonces, si utilizas un navegador moderno, es seguro que tengas ya como parte de tu navegador soporte para WebAssembly y por lo tanto soporte para Blazor. Otra de las preguntas comunes es ¿por qué utilizar Blazor? Bueno, aquí dejamos algunos comentarios de por qué ¿Te animarías tú a utilizar Blazor? En primer lugar, porque Blazor es soportado por la mayoría de navegadores modernos, incluidos dispositivos móviles. Esto es algo que se me olvidó mencionar. Vimos la tabla de los navegadores anteriormente y regularmente eso también aplica para los navegadores que se ejecutan en el dispositivo móvil. Sabemos que en el dispositivo móvil, en Android, por ejemplo, podemos descargar una versión de Firefox. Bueno, pues esas versiones actualizadas
también tienen soporte para WebAssembly. Lo que quiere decir es que también tienen soporte para Blazor y esto se me hace algo realmente interesante. Utilizamos código C# en lugar de JavaScript, ya lo hemos comentado antes esto. Se pueden reutilizar bibliotecas escritas en .NET y eso también conlleva otra gran ventaja y es que no solo podemos reutilizar las bibliotecas escritas por nosotros, sino que podemos utilizar paquetes NuGet como parte de nuestros proyectos basados en Blazor. Ya con esto tenemos entonces disponible una gran cantidad de paquetes NuGet que podemos utilizar para muchísimos propósitos dentro de nuestros proyectos basados en Blazor. Tenemos un rendimiento casi nativo. Esto ya lo vimos en las aplicaciones demostrativas. De hecho, la idea es que se desarrollen más y más aplicaciones de ese tipo y también la idea es que con Blazor se lleguen a desarrollar aplicaciones de este tipo. Tenemos los mejores IDEs de desarrollo. Para mí y seguramente para algunos más de los que estén viendo esta transmisión, Visual Studio es el mejor IDE de desarrollo. Tiene características que otros IDEs no tienen y pues tenemos el soporte de una empresa que realmente se preocupa por tener un IDE que tenga muchísimas características y no solo muchísimas, sino muy buenas características. Ok, ya que hablamos acerca de Blazor, que conocimos qué es Blazor, dónde se puede utilizar, etcétera, vamos a hablar sobre dos sabores que tiene Blazor. Estos sabores se llaman modelos de hospedaje. Y básicamente en Blazor se conocen dos modelos de hospedaje. En primer lugar tenemos un modelo en el cual vemos que la aplicación se ejecuta dentro del navegador únicamente. Y tenemos otro modelo de hospedaje en el cual tenemos el navegador, pero a través de una conexión SignALR nos conectamos con la aplicación desarrollada en Blazor. Vamos a hablar más de esto. En primer lugar, vamos a hablar sobre Blazor del lado del cliente. Y si pueden ver en esta gráfica, tenemos aquí lo que es Blazor. Blazor se ejecuta en un hilo de interfaz gráfica y este hilo se ejecuta dentro del navegador. Es decir, esta aplicación, una vez que es descargada a nuestro navegador, no se necesita conectar más al servidor, a menos que haga algún tipo de petición de servicio REST, etcétera. Pero regularmente, tú puedes descargarte la aplicación en tu navegador, trabajar fuera de línea, llevar a cabo inclusive algún tipo de cambio y en cuanto tengas conexión otra vez, puedes subir esos cambios al servidor. Entonces te permite trabajar de una forma desconectada. Esto es con Blazor WebAssembly. Y tenemos aquí algunas características de este sabor de Blazor. En primer lugar, todos los recursos son descargados al navegador. Se descarga el código HTML, CSS y JavaScript. Se descargan también, muy importante, y vamos a verlo en la demostración, archivos de la aplicación o bibliotecas .NET Standard. Y también, como mencionamos anteriormente, se descarga lo que es el .NET Runtime. No es necesaria una conexión a Internet una vez descargados los archivos y se ejecuta sobre WebAssembly, como lo hemos comentado anteriormente. Algunos de los beneficios de esto es que tenemos un rendimiento casi nativo, se puede trabajar fuera de línea, no se necesita de un servidor, se utilizan recursos del lado del cliente y se puede ejecutar en todos los navegadores modernos. Pero no solo hablemos de beneficios, sino también de algún tipo de contras, porque sabemos que todas las tecnologías tienen sus pros y sus contras. Y en el caso de Blazor, del lado del cliente, tenemos algunas características que a lo mejor te harían no dudar de utilizar Blazor como tal, sino de utilizar el otro modelo o el otro sabor que es Blazor del lado del servidor. ¿Y en qué caso no quisieras tú utilizar Blazor del tipo WebAssembly? Bueno, en primer lugar, porque está restringido a las capacidades del navegador. Vimos que las aplicaciones demostrativas se ejecutaban de forma nativa, pero porque estoy en un navegador moderno y estoy en una PC que tiene buenas características. Esto conlleva a decir también que el navegador lleva a cabo o hace toda la chamba de la aplicación o hace todo el trabajo de la aplicación. También toma más tiempo la descarga de los recursos y esto es porque se descarga una serie de bibliotecas que se ejecutan del lado del cliente. Todo eso se tiene que ejecutar para que la aplicación pueda ejecutarse fuera de línea.
Y un tema que es también muy importante, no es una buena opción si es que quieres manejar algún tipo de contraseñas del lado del cliente. Por ejemplo, si quisieras manejar algún tipo de conexión al servidor de bases de datos, esta no sería la opción más conveniente porque implicaría que se descargara del lado del cliente esa contraseña y de alguna forma se pudiera llevar a cabo la extracción de esa contraseña para utilizarse con otros propósitos. Entonces, cuando quieres trabajar con algún tipo de contraseña o algún token de seguridad, etcétera, que sea sensible, no es recomendable utilizar lo que es Blazor Web con WebAssembly. Y también, como mencionamos anteriormente, no es compatible con navegadores antiguos. Entonces, hay que tomar en cuenta esto por si quieres o necesitas utilizar Blazor WebAssembly con navegadores un poquito antiguos. Tenemos también otro sabor de Blazor que es Blazor Server Side o Blazor del lado del servidor. Y en este caso, los recursos son procesados por un servidor y no se descargan bibliotecas .NET Standard ni el .NET Runtime como parte de la aplicación de Blazor. Aquí en este caso, lo que pasa es que el servidor se encarga de llevar a cabo toda esa ejecución de procesos y lo único que envía es pues la parte de interfaz gráfica hacia el cliente. Y esto se hace a través de una conexión tipo SignalR, que es una tecnología que ha estado evolucionando mucho y que hoy en día pues, nos permite llevar a cabo ese tipo de tareas. Regularmente este sabor de Blazor es utilizado para clientes ligeros, ya que como mencionamos no se descargan las bibliotecas .NET Standard ni el .NET Runtime y por lo tanto tenemos una carga más rápida de la página. Tenemos una conexión en tiempo real a través de WebSockets y también tenemos acceso al framework completo de ASP.NET. Tenemos algunos beneficios como que tenemos una pequeña descarga cuando descargamos o cuando utilizamos la aplicación. Tenemos acceso al framework ASP.NET completo. WebAssembly no es necesario, es decir, cuando quieras utilizar este sabor de Blazor, no es necesario que el navegador tenga lo que es soporte para WebAssembly. Y también tenemos o podríamos utilizar un acceso a base de datos y almacenamiento seguro de claves, ya que esto no se descargaría al navegador, sino que se queda en el servidor. Algunos contras de Blazor Web Server Side también es que no hay soporte fuera de línea. Es decir, si te desconectaste y no guardaste algún tipo de cambio y no tienes un proceso para manejar eso, pues se pierde la información. Se necesita un servidor tipo ASP.NET Core y también es un poco menos rápido que Blazor WebAssembly, aunque, ojo con esto, no estoy diciendo que se vaya a tardar una aplicación tipo Blazor Server-Side 30 segundos en cargar una aplicación. No, a veces a lo mejor ni notamos lo que es este cambio, pero en términos de rendimiento medido en milisegundos, ahí sí se va a notar lo que es una pequeña diferencia, pero no es una diferencia que tenga que afectarnos, o sea, algo que veamos de una forma muy visible en la carga de la aplicación. Y pasando a esto, vamos a ver una demostración sobre los modelos de hospedaje de Blazor. Ok, tenemos aquí lo que es ya Visual Studio. Si descargas las versiones más recientes de Visual Studio, vas a tener, bueno, y si seleccionas lo que es la carga de trabajo tipo para desarrollo con web, vas a tener disponible lo que es esta plantilla, que es una plantilla que se llama Blazor App. Y básicamente esta plantilla es una plantilla que nos va a permitir desarrollar aplicaciones como se ejecuta en el navegador. Vamos a poder apuntar para plataformas como Linux, para Mac OS, para web, para Windows. Y si seleccionamos lo que es siguiente, vamos a crear lo que es una nueva aplicación. Y aquí nos aparece un asistente. Y este asistente básicamente nos pregunta por qué sabor de Blazor queremos utilizar. Si queremos utilizar el sabor de Blazor Server o el sabor de Blazor WebAssembly App. Seleccionamos entonces lo que es una aplicación tipo Blazor Server App. Vamos a crear este proyecto. Vamos a darle aquí lo que son algunos segundos. Ok, ya tenemos aquí creado nuestro proyecto basado en Blazor Server. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a proceder a crear un segundo proyecto. Damos clic derecho, agregar nuevo proyecto.
Y en esta ocasión seleccionamos de nueva forma Blazor App, pero vamos a cambiarle aquí el nombre por Blazor WA de WebAssembly. Y vamos a seleccionar aquí lo que es Blazor WebAssembly App. Hay que notar algunas diferencias entre estos tipos de proyectos. Si te fijas, cuando seleccionas uno y otro, aparecen aquí unas opciones que se seleccionan o deseleccionan de acuerdo al tipo de proyecto que selecciones. Y básicamente esto tiene que ver en la forma en la que se va a crear el proyecto específico de Blazor WebAssembly. Podemos indicar que podemos crear lo que es un servidor o una aplicación tipo ASP.NET Core para llevar a cabo algún tipo de almacenamiento o de ejecución de tareas específicas de servidor como parte de la aplicación WebAssembly. Y también una opción que me parece muy interesante es que podemos, de una forma muy sencilla, convertir esta aplicación de Blazor WebAssembly en una PWA o una Progressive Web Application. Vamos a seleccionar esta opción de abajo y vamos a proceder a crear lo que es un proyecto basado en WebAssembly. Entonces creamos lo que es este proyecto. Y ya tenemos aquí creados los dos proyectos, uno basado en el servidor y otro basado en WebAssembly. Y vemos que la estructura de estos proyectos es muy similar y de hecho tiene algunas cosillas que son exactamente lo mismo. Esto relacionado con la parte de cómo se crea una aplicación en Blazor como tal. Si nos fijamos, tenemos aquí un apartado o una carpeta que se llama Pages, que básicamente contiene los mismos archivos counter, fetch data e index. Counter, fetch data e index. Y estas páginas son las páginas que forman en realidad lo que es nuestra aplicación. De hecho, vamos a proceder a ejecutar lo que es cada una de las aplicaciones para que veamos algunas diferencias entre las dos. Colocamos este proyecto de Blazor Server como proyecto inicial. Lanzamos la ejecución de esta aplicación. Ok, aquí tenemos ya lo que es nuestra aplicación ejecutándose. Como podemos ver, el proceso de la ejecución de la aplicación fue bastante rápido. Y tenemos aquí esta aplicación que es una aplicación demostrativa, donde básicamente tenemos la página inicial o el home de nuestra aplicación. Tenemos aquí algún texto que nos indica dónde podemos llevar a cabo algún tipo de encuesta para mejorar el producto. Tenemos esta segunda página. Si te fijas, cuando seleccionamos este counter, cambió lo que es la URL. Y básicamente este es un contador donde si presionamos este botón azul, nos permite incrementar lo que es este contador. Y tenemos también este tercer apartado que nos permite simular lo que es la invocación a un servicio REST que nos envía lo que es información del clima y la fecha de esa fecha del clima. Entonces tenemos aquí lo que es el Weather Forecast. Y vamos a examinar lo que es la información de esta página a través de más herramientas. Nos venimos en la parte de los tres puntitos, damos clic en más herramientas y vamos a ver las herramientas de desarrollo para ver algunas características de esta aplicación. Vamos a recargar lo que es esta página y fíjate qué es lo que pasa cuando selecciono el apartado de red. Tenemos aquí la ejecución o el llamado de ciertos recursos. Tenemos la invocación de algunos recursos tipo JavaScript, tenemos la invocación al framework de Bootstrap y tenemos algunas otras cosillas que se necesitan para este sitio. Pero en realidad, este conjunto de elementos no son muchos, son poquitos. Y es por eso que este es un cliente más ligero. Estamos hablando de Blazor Server. Es un cliente ligero porque no se necesitan descargar gran cantidad de recursos para la ejecución de esta aplicación. Entonces vemos que los recursos son pocos. Vamos ahora a proceder a regresar a Visual Studio. Vamos a colocar la aplicación de Blazor WebAssembly como proyecto inicial. Iniciamos la ejecución de esta aplicación. Aquí se está cargando la aplicación. Ok, ya se cargó. Y tenemos esta aplicación que es exactamente la misma aplicación que vimos hace un momento, pero con Blazor WebAssembly. Vemos que tenemos aquí los diferentes apartados de los diferentes ejemplos. Pero en esta ocasión,
Si nos vamos a las herramientas de desarrollo, por cierto, estoy haciendo las demostraciones con Edge. Entonces, si cargamos lo que es de nuevo las herramientas para desarrolladores, nos vamos a la parte de red, damos clic en actualizar. Fíjate la diferencia de una aplicación basada en Blazor WebAssembly y una aplicación basada en Blazor Server. En el caso de Blazor WebAssembly, fíjate la cantidad de archivos que se han tenido que descargar para la ejecución de nuestra aplicación. Tenemos aquí un montón de archivos que tienen una terminación .dll, lo que significa que son bibliotecas de clases. Entonces tenemos que descargar una gran cantidad de bibliotecas de clases para que esta aplicación funcione fuera o de modo desconectado. Tenemos aquí también los recursos, algunos recursos JavaScript, tenemos algunos recursos tipo CSS y demás. Y tenemos aquí también lo que es el runtime descargado. A ver si lo encuentro por acá. Por acá debe estar. Bueno, no lo encuentro en estos momentos de una forma rápida, pero básicamente tenemos aquí la descarga de este conjunto de bibliotecas que se necesitan para una descarga fuera de línea. ¿Y qué es lo que podemos hacer también con Blazor WebAssembly? Bueno, como seleccionamos la característica de que queríamos que esta aplicación fuera una aplicación tipo PWA, si te fijas en el browser, tenemos este iconito en la parte superior derecha que nos dice si queremos llevar a cabo la instalación de esta aplicación. Nos pregunta, ¿quieres instalar Blazor WA en tu dispositivo? Y bueno, vamos a decirle que sí. Aquí nos indica que va a instalar la aplicación en nuestro dispositivo, que en este caso es una PC. Y de forma inmediata, esta aplicación, que era una aplicación que se estaba ejecutando en el navegador, se está ejecutando, pero del lado, como si fuera una aplicación nativa de nuestra PC. Vemos que podemos mover lo que es esta ventana. Tenemos aquí lo que es nuestra aplicación ejecutándose como si fuera una aplicación de Windows. E inclusive, si nosotros la buscamos, bueno, no se ve aquí. A ver, si nosotros la buscamos, aquí aparece como las aplicaciones agregadas recientemente. Entonces, es una de las características que nos permite Blazor del tipo WebAssembly. Y para esto es que se necesitan el conjunto de bibliotecas que vimos anteriormente, para que nosotros podamos ejecutar esta aplicación, aun cuando nosotros estemos desconectados. Ok, y hay también algunas personas que me han preguntado, ok, ¿existen algunas empresas que utilicen Blazor hoy en día? Bueno, la verdad es que sí existen personas o empresas Blazor ya en entornos productivos. Por ejemplo, si ustedes buscan en su navegador try.net, vemos que esta es una aplicación desarrollada por Microsoft que nos permite llevar a cabo la compilación de código C# desde nuestro navegador. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que esta aplicación se está ejecutando con Blazor. Entonces, esta aplicación que utiliza Microsoft para decirle a los desarrolladores, vengan, prueben el producto, prueben el código C# e inclusive se puede llevar a cabo lo que es una integración de esta, pues de esta aplicación como parte de Code Snippets o algo similar. Y esta aplicación ya es una aplicación funcional. Si nosotros analizamos qué es lo que se descarga como parte de esta aplicación, vamos a seleccionar las herramientas de desarrollo, actualizamos de nuevo esta página. Fíjate que si vemos lo que se descarga como parte de esta aplicación, son también un conjunto de bibliotecas que vemos aquí. Y esto, siguiendo el patrón que vimos hace rato, quiere decir que se trata de una aplicación basada en WebAssembly. ¿Ok? De hecho, aquí tenemos lo que es, por ejemplo, mono.wasm, que nos indica que se trata de una aplicación tipo WebAssembly. Aquí tenemos este otro archivo que nos indica que es una aplicación tipo WebAssembly. Entonces, este es un ejemplo de una aplicación que se utiliza hoy en día en producción y que nos permite llevar a cabo la ejecución de código C#. Otro de los puntos que quería tocar es sobre cómo se lleva a cabo la traducción de una página tipo Razor, se llama una página Razor, que forma parte de WebAssembly. Una aplicación WebAssembly, bueno, una aplicación Blazor más bien, es desarrollada con archivos con extensión .razor.
Y este archivo con extensión .razor, básicamente lo que nos indica es que es un archivo con el cual podemos trabajar con Blazor. Y aquí se utiliza lo que es el formato de Razor. Y para los que han trabajado con ASP.NET anteriormente, específicamente con Razor, sabrán cómo es la estructura de un archivo de ese tipo. Tenemos algunas características que hacen único este tipo de desarrollos. En primer lugar, especificamos aquí cuál es la directiva con la cual se va a encontrar lo que es nuestra página. En este caso, abrir lo que es esta página llamada counter.razor. Pero cada una de estas páginas especifica cómo se va a desplegar lo que es esta página. Ok, aquí vemos que esta es la página principal. Vemos que cada una de ellas indican que después del nombre del dominio va a seguir una diagonal y después cómo vamos a consultar esta página. Esta URL la podemos cambiar si nosotros quisiéramos y de una forma inmediata se vería reflejado el cambio en la aplicación de Blazor. Tenemos algunas otras cosas interesantes, como por ejemplo que definimos código HTML, que es lo que mencionábamos anteriormente. Pueden apreciar que estamos juntando código HTML, pero también estamos nosotros utilizando código C# incrustado dentro de estas páginas. Esto es lo que nos permite hacer una página Razor, juntar código HTML y código C#. Aquí, por ejemplo, estamos indicando que queremos utilizar lo que es una variable llamada currentCount. ¿Y dónde está declarada esta variable currentCount? Bueno, en un archivo Razor nosotros podemos especificar lo que es una pieza de código @code y entre llaves especificar únicamente, código C#. Y en este caso el código C# que hemos especificado es este que vemos aquí. Entonces, este código o esta variable llamada currentCount, nosotros la estamos utilizando para llevar al conteo de las veces presionadas de cierto botón. Entonces, vemos que estamos juntando código HTML con código C#. Y también, en este caso de HTML, o de esta etiqueta que tenemos aquí, estamos indicando que deseamos llevar a cabo lo que es el uso de un método cuando nosotros demos clic en este botón y el método se llama incrementCount, que es el cual tenemos definido en la parte de abajo. Entonces, este código vemos que realmente si has trabajado con HTML, si has trabajado con C#, se te va a hacer muy sencillo de utilizar, ya que únicamente tenemos que aprender una serie de cosas respecto a cómo llevar a cabo el enlace de información y cómo especificar código en una página Razor, aunque este código también se puede especificar en una clase aparte para no tener tanto código revuelto de C# y HTML. Y para los que tengan un poco de curiosidad acerca de qué hace realmente o cómo se compila realmente esta página que vemos aquí, bueno, en realidad esta página tipo Razor se compila en lo que es una clase tipo C#. Aquí tengo ya precargado lo que es un ensamblado de una demostración de este mismo proyecto, nada más que con otro nombre. Vemos que el nombre demostrativo de la aplicación fue Blazor App 1. Y tenemos aquí lo que son un conjunto o un espacio de nombres llamado Pages, que corresponde al espacio de nombres de nuestro proyecto que tenemos aquí. Vemos que es el nombre del proyecto, tenemos el espacio de nombres o la carpeta Pages y posteriormente los archivos de interfaz gráfica de este proyecto. Si regresamos a esta herramienta que nos permite de compilar lo que es una biblioteca de clases, porque aquí previamente ya había compilado esta biblioteca de clases y estoy leyendo lo que es este ensamblado, tenemos el espacio de nombres de las páginas. Vamos a examinar este archivo Razor que vimos anteriormente, pero a nivel de ensamblado. Tenemos aquí lo que es una clase que se llama Counter. Y fíjate qué es lo que pasa. Tenemos aquí Public Class Counter. Vemos que estamos heredando de un componente o un component base. Y fíjate cómo se lleva a cabo la conversión del código Razor a una clase de C#. Bueno, vemos que tenemos en primer lugar lo que es la declaración de una variable, que si regresamos al código en Visual Studio, es esta variable que tenemos aquí. Vemos también que tenemos algo que se llama un método buildRendererTree, que básicamente nos permite, o de forma automática, lleva a cabo la construcción de un árbol de jerarquía visual tipo DOM de nuestro proyecto o de nuestra página hecha con Razor. Y vemos que aquí se van creando los diferentes componentes. Vemos que en realidad se van ejecutando diferentes métodos para crear este árbol. Se lleva a cabo lo que es la creación del elemento H1,
que en el código de Razor tenemos aquí. Luego tenemos aquí lo que es la adición de un elemento tipo P, que es esto que tenemos aquí. Vemos que tenemos aquí también la creación de un elemento que dice current count, que es este texto que vemos aquí. Y posteriormente estamos utilizando como parte de este método la variable llamada current count, que es realmente esto que tenemos aquí. Pero vemos cómo en código C# ya se está utilizando o estamos viendo una forma como desarrolladores cómo se va armando este árbol, lo cual se me hace algo fantástico. Lo recomendable es que no toques este método y que trates de hacer pruebas por ti mismo. Esto lo hace ya el motor de Blazor por ti. No hay necesidad de estar tratando de codificar cosas con este método. Esto se hace de forma automática. Simplemente es demostrativo para que veas cómo se crea una clase C# a partir del archivo Razor. Entonces, una vez que se crea lo que es este método, también vemos que tenemos otro método que se llama increment count, que básicamente es este método que vemos aquí. Es así como se lleva a cabo lo que es la conversión de un archivo creado creado una página Razor en un archivo tipo C#. Ok, vamos a revisar las diapositivas rápidamente. Ok, mientras vamos a ver una pregunta que nos acaban de lanzar que dice, Blazor PWA también almacena temporalmente la base de datos en caché si no hay internet. Bueno, esto depende en cómo estés trabajando con tus ficheros. Por ejemplo, si trabajas con archivos que permiten un poco más lo que es el almacenamiento, como por ejemplo un archivo JSON se podría utilizar, pues sí, esos cambios que hagas, pues sí se almacenan. Es decir, si tú modificas un archivo que persiste la información, entonces, pues esos datos se almacenan. Si es un archivo o un tipo de dato que se va a destruir al momento de que tú recargues la página, pues esa información no se va a mantener. Hablamos en el caso de que se recargue toda la información de la página. Por ejemplo, si tuvieras una lista de datos y recargas esa página, pues obviamente esa lista se tiene que reconstruir cuando inicialices la aplicación y demás. Pero si son datos o si son storage o almacenamiento que persiste información, pues sí se va a almacenar esa información como parte de tu aplicación. Pasando un poco más adelante en las diapositivas, hay algunas preguntas comunes cuando se inicia con el desarrollo de Blazor. En primer lugar, hay una pregunta que me hacen mucho, que si se recomienda el uso de Blazor en producción. Y no hay una respuesta concreta en este aspecto. La respuesta es que tú tienes que evaluar si quieres utilizar esas tecnologías como parte de tus proyectos. Yo en lo personal lo que recomiendo es que empieces a utilizar Blazor con desarrollos de pequeños a medianos, es decir, que empieces a utilizarlo para crear este tipo de aplicaciones. En el caso de Blazor Server, siento que es una tecnología más madura porque ya lleva más tiempo desde que fue lanzada oficialmente. Blazor WebAssembly tiene menos tiempo, apenas se lanzó este año. Pero recomiendo que su uso en aplicaciones de pequeñas a medianas para empezar a medir o empezar a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer, si se pueden cumplir los objetivos que tú quieres o no. Pero ya mostré una serie de aplicaciones basadas en WebAssembly, que es hacia allá a donde vamos con Blazor. Entonces, seguramente en 1 o 2 años van a haber aplicaciones ya de uso masivo, de uso más empresarial, ejecutándose con Blazor. Y otra forma de saber que esta tecnología está siendo adaptada o que se está adaptando a las empresas es porque hoy en día tenemos ya ofertas de trabajo de Blazor. En el grupo de nuestras comunidades ya nos han llegado lo que son ofertas laborales para gente que quiere utilizar lo que es esta tecnología en sus empresas y están buscando desarrolladores que desarrollen con esta tecnología, lo que habla bien de la adopción de Blazor en el entorno productivo. Otra pregunta común es si es soportado en exploradores viejitos. Y bueno, ya lo contestamos anteriormente. Se recomienda su uso
en exploradores más actualizados. Aunque Blazor Server es soportado en una cantidad de browsers un poco más antiguos, tampoco es que va a funcionar la aplicación al 100% como si estuviéramos ejecutando la aplicación en un navegador moderno. Entonces, lo recomendable es pues utilizar algún navegador moderno para utilizar Blazor. Otra de las preguntas es, otra de las dudas de la gente es si Blazor está pensado para ser una tecnología que va a vivir en el futuro. ¿Qué pasa si en algún momento Blazor llega a morir como la tecnología de Silverlight? Si alguno aquí ha trabajado con Silverlight, sabrá que pues, se invirtieron muchos recursos para levantar esta tecnología y al final, pues se murió, así como Flash. Y aquí la respuesta que yo podría dar es que en el caso de Blazor se está utilizando un estándar. En el caso de Silverlight y de Flash no se utilizaba lo que es un estándar como tal, sino que eran plugins que se utilizaron por las necesidades del momento. En cambio, Blazor, como vimos anteriormente, en el caso de Blazor WebAssembly, es algo que es un estándar y por lo tanto, este estándar está pensado para durar muchísimos años. Entonces, yo sinceramente no creo que Blazor vaya a morirse como Silverlight, sino que Blazor está pensado para vivir muchos años y para crear aplicaciones, como ya mencioné anteriormente, tan robustas como las que vimos en las demostraciones. Otra de las preguntas comunes es, ¿y si sé JavaScript, para qué utilizo Blazor? Y bueno, la verdad es que si tú tienes conocimiento de JavaScript, si tu fuerte es JavaScript y crees que no es necesario utilizar Blazor, entonces tómalo como algo, como diversión, tómalo como algo, como formación. Inclusive no es necesario a veces que utilices Blazor si ya conoces o si tu fuerte es trabajar con JavaScript y con otros frameworks con los cuales ya tienes más experiencia. Blazor se le va a hacer maravilloso a todo aquel que haya trabajado con C# anteriormente, que haya trabajado con HTML, con CSS y quiera crear nuevas aplicaciones. Para aquel que aunque se escuche un poco feo, pero no le guste JavaScript, pues a esa gente le va a encantar lo que es trabajar con Blazor. Y bueno, básicamente esta plática es una plática introductoria. Pueden ahondar ustedes más sobre estos recursos. Más adelante vamos a platicarles acerca también de la comunidad que manejamos nosotros. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que tengan sobre Blazor, específicamente de ese tema. Y si no hay más dudas o preguntas, voy a dar paso a Lautaro para que nos platique un poco sobre otros temas.